Inversiones y adquisiciones, el podcast de Empresax. Nosotros siempre decimos, y es algo que puede sonar muy bonito, pero que realmente nos creemos, que un poco nuestra labor, nuestra misión es ayudar a que el ecosistema de pymes en España siga creciendo y pues profesionalizándose, en fin, ayudando a que perduren las compañías, porque hay un valor creado que es muy difícil reemplazar, ¿no? ¿Esto es algo que venís a hacer o que se viene a hacer desde el mundo del emprendimiento por adquisición, ¿no? Y no sé cuál es tu perspectiva sobre esto y sobre todo qué te atrajo a este mundo. No sé si es precisamente eso, ¿no? O exclusivamente lo que es el retorno económico, que también está ahí. Pues obviamente el retorno económico está ahí, pero en el fondo cualquiera que entra en la comunidad de los search funds, ya sea desde el lado de los emprendedores o desde el lado de los inversores, pues tienes que tener una vocación por apostar por estas pequeñas empresas como vehículos de creación de valor y apoyar un poco dentro de nuestra tesis es algo que está muy claro. El pensar que ese tejido de pequeñas empresas, que es una parte muy importante, pues en el caso de España, de nuestro país, pero en general en la mayoría de los países, pues que muchas de estas empresas se enfrentan a un problema de sucesión, a veces a causa de la jubilación de los propietarios, a veces simplemente porque el propietario o el empresario, pues después de llevar la compañía durante una serie de años, pues desea salir de la gestión. Y en ese momento pues hay vehículos como los search funds pues ofrecen una solución de sucesión que cada vez es una oportunidad de inversión fantástica. Esto es algo bastante pionero, al igual que la propia figura de los search funds, ¿no? Porque a pesar de que en origen ya lleva un tiempo existiendo, en España desde luego no lleva tanto. No sé si nos puedes contar brevemente, Simón, para aquellos que no conozcan la figura, un poco su origen, en qué consiste esta figura, cuántos hay en España actualmente, datos que tú manejas perfectamente, básicamente. Vale, pues el modelo de los search funds como tal fue concebido en Estados Unidos a mediados de los años 80. Fue un modelo que surgió muy cerca de las escuelas de negocio allí, porque de hecho fue un profesor pues que inicialmente estaba en Harvard y que creo que luego se trasladó a Stanford, que se llamaba Irv Grusbeck, que diseñó un modelo para atacar este segmento del mercado de pequeñas compañías. Hablamos de compañías generalmente con EBITDAs entre 1 y 3 millones de euros, que están generalmente por debajo del radar del private equity tradicional. Y para atacar este segmento de compañías, identificar este tipo de oportunidades, pues diseñó un modelo que consistía en, pues entre un grupo de inversores respaldar a un emprendedor para que este emprendedor en una primera fase se dedicase a buscar y a identificar estas oportunidades de inversión con el objeto de, una vez que hubiese identificado una y negociado la compra, los inversores que le habían financiado la búsqueda participar en esa inversión y ayudarle a poner en marcha un plan de creación de valor un poco orientado a en el medio o largo plazo pues buscar una salida y buscar una rentabilidad para esa inversión. Este modelo que en Estados Unidos empezó en los 80, pues como en muchas otras clases de activos, pues cuando después de unos años y de funcionar muy bien en Estados Unidos, pues generalmente se exporta a otras regiones. En el caso de Europa, pues llegó a principios de los 90 que se creó el primer search fund que se creó en el Reino Unido. Pero no tardó pero tardó realmente varios años más y yo te diría que no es hasta pues, mediados de 2000, posteriormente a 2010, 2015, sobre todo a partir del año 2015 que empezó realmente a desarrollarse en Europa. ¿Y para qué quiere decir desarrollarse? Pues cuando nosotros empezamos a invertir en search funds en el año 2016, pues al año salían a lo mejor, pues 4 o 5 search funds y como mucho había 1 o 2 adquisiciones durante esos primeros años. 5 años después, pues estamos hablando de que a día de hoy en Europa pues se levantan alrededor de unos, te diría, entre 20 y 25 search funds al año y el año pasado pues se realizaron, si no recuerdo mal, pues alrededor de 10, 15 adquisiciones en toda Europa. No, 15 o 20 adquisiciones de hecho en toda Europa. Con lo cual pues vemos ahí que hay un crecimiento muy fuerte y que podemos hablar en cierto modo todavía sigue siendo una clase de activo muy nicho. Cuando hablamos de eso, pues de 15 o 20 operaciones en toda Europa, pues todavía hablamos de un mercado muy pequeño y en desarrollo, pero que desde luego eso se ha desarrollado. Al final un search fund es un vehículo de inversión para adquirir una compañía, ¿no? Es un grupo de inversores
pues normalmente con gente con mucha experiencia, y por otro lado ya incluso hay fondos, ¿no?, que tienen carteras de search funds, o sea, inversores institucionales, que pues confían en el proyecto de dos emprendedores, ¿no?, porque a mí me gusta más llamarnos emprendedores que financieros, ¿no? Al final yo creo que es un poco la mentalidad, y pues pues al final confían en la pareja o el emprendedor individual para que encuentre una compañía, la adquiera, ¿no?, y posteriormente la opere, ¿no? Al final yo creo que ese es el objetivo del fondo de búsqueda, ¿no? O sea, se centra, yo creo, mucho en la búsqueda, pero realmente esto va de la operación, de buscar bien, encontrar algo interesante, ¿no?, y después operarlo para crear valor, que yo creo que es la parte más interesante. Al final, simplemente por finalizar, ¿no?, pues hay tres fases, ¿no? O sea, un fundraising, ¿no?, de que realmente contactas con los inversores, cuentas tu proyecto, les cuentas un poco, pues como ha contado Borja, tu pasado, tal, un poco por qué quieres hacerlo, consigues la confianza de ellos, y ahora pues en la fase que estamos nosotros, pues encontrar compañías de manera un poco más propietaria, o hablando con gente como vosotros, que también tenéis compañías muy interesantes, y bueno, pues a partir de ahí centrarse en una, y a partir de ahí pues oye, aplicar un poco todo lo que has aprendido en tu trabajo, y sobre todo apoyarte en esa gente que está detrás de ti, ¿no?, que yo creo que es la otra propuesta de valor importante, ¿no?, pues toda esa gente con más de 30 años de experiencia, muchos deals a las espaldas y fondos que están haciendo deals de manera constante en el ecosistema, ¿no?, pues que te apoyen desde el Consejo de Administración, que yo creo que es la otra gran palanca de valor. Sí, yo lo único que añadiría ahí también es el hecho de no solo te apoyas en tus socios, sino que además también te apoyas mucho en el gran trabajo que han hecho los empresarios o los propietarios de las empresas con las que hablas, ¿no? Al final son empresas que miras que tienen una historia, son empresas familiares en la mayoría de las ocasiones, que han venido realizando un trabajo increíble, que han montado una empresa absolutamente de la nada en muchas ocasiones, y al final nosotros pues nos gusta mucho apoyarnos en ese conocimiento, ¿no? Muchas veces nos gusta llamarlo como un proyecto continuista, pensando siempre con el objetivo de crecer mediante el accionamiento de una serie de palancas que, como decía Juan, al final creemos que son un poco nuestros skills, los conocimientos de nuestros socios. Pues en mi caso concreto, yo como lo veo, hubo una primera fase de acercamiento a inversores para levantar un capital para la búsqueda. ¿Esto qué significa? Significa que, como os decía, yo estoy buscando comprar una pyme, ¿vale? Pero, por desgracia, ¿no? yo no tengo el capital suficiente para comprar una pyme española. Nosotros tampoco, ¿vale? Y aunque tengo cierta experiencia de gestión, ya me veis, la gente del podcast no lo verá porque no tienen vídeo. Vamos a poner una foto tuya, o sea que... Pero bueno, verán en la foto que soy relativamente joven, ¿no? Estoy en mis 30s y... Entonces, ¿a qué venía esto? A que, aparte de no tener capital, a mí me beneficia mucho el tener el apoyo de un grupo de socios que no solamente tienen capital, sino también tienen mucha experiencia operando y haciendo crecer negocios, ¿no? Entonces, la primera fase que tú comentabas me preguntabas por las fases, la primera fase es, oye, encontrar esos socios que creo que pueden aportar mucho valor a una pyme una vez que la adquiramos, además del capital, ¿no? Entonces, esa es la primera fase. ¿Es fácil? Es fácil, bueno, depende. En mi caso, no me fue muy complicado porque yo tenía muy claro que quería hacer este proyecto desde hace ya bastantes años, ¿vale? Yo estaba en Estados Unidos, sabía que me iba a quedar en Estados Unidos unos añitos más, pero sabía que cuando volviera quería montar esto. Entonces yo empecé a hablar con potenciales socios hace bastante tiempo y les contaba muy claro. Entonces en mi caso no me fue muy difícil levantar capital, tuve suerte, pero no sé, yo creo que sobre todo lo que buscan los socios es que realmente estés comprometido con el proyecto, ¿no? Porque este no es un proyecto de 2, 3, 4 años, este es un proyecto de mínimo una década, ¿no? Entonces estás comprometiendo una década de tu vida a nivel profesional y a nivel personal para este proyecto, y los inversores socios sí que quieren, evalúan eso. Yo creo que sí que vieron que en mi caso yo estoy obsesionado con el proyecto y eso seguramente me ayudó a levantar el capital. Entonces esa es la primera fase. La segunda fase es la que estoy ahora, que es una vez que he levantado el capital para poder financiar la búsqueda de una compañía. La segunda fase es la búsqueda en sí, ¿no? Que normalmente dura, yo tengo estimados hasta 2 años, aproximadamente 2 años y medio máximo, de buscar una compañía y realizar la adquisición. Luego, si queréis, vamos más al detalle de esa fase, pero eso sería la segunda en la que estoy ahora. La tercera fase sería la de la adquisición de la compañía, la propia adquisición.
una vez que ya se ha encontrado la compañía adecuada y se, pues eso, que ahí es donde gente como vosotros, Empresa X, si ayudáis mucho en los procesos de compra-venta, ¿no? Porque al final muchos dueños de pymes es gente muy potente, muy buena, que ha trabajado mucho, pero que muchas veces igual nunca han hecho una compra o una venta de una compañía, ¿no? Sobre todo dentro del tamaño de compañías que yo busco. Entonces ahí es donde roles como los vuestros, que ayudan a facilitar un proceso de compra-venta, porque tenéis mucha experiencia en compra-venta, ayuda mucho, ¿no? Entonces esa sería la tercera fase, la de adquisición de la compañía. Y la cuarta es la de la operación. Una vez que ya se ha encontrado la compañía, la hemos adquirido, entramos en la gestión con la idea de ejecutar una tesis de crecimiento, ¿no? Intentar hacer crecer la compañía. ¿Puede haber una quinta fase de desinversión? Pues puede haberla. Como os decía, no tenemos ningún plazo prefijado para vender. Al mismo tiempo no me puedo comprometer ni una cosa ni la otra. Sí que espero que mis socios inversores en algún momento dado quieran tener un retorno a la inversión, pero eso puede ser en el año 10, en el año 5, en el año 15. En el año 2 podéis empezar a repartir dividendos y tener... Sí, justo. De hecho, algunos de mis socios dicen que esto lo ven como un vehículo de capital permanente, ¿no? Si encontramos una buena pyme en donde realmente podemos hacerla crecer durante un periodo sostenido en el tiempo, ¿por qué venderla? Simplemente, pues oye, podemos estar ahí indefinidamente. Y conozco muchos casos en Estados Unidos que han hecho esto, de emprendedores como yo, que han encontrado una compañía y han estado gestionando la décadas.